De viva voz la doctora Eunice Rendón Cárdenas, coordinadora de Agenda Migrante, un foro permanente de discusión y análisis con la visión de los connacionales y líderes migrantes en Estados Unidos, y quien además fuera directora del Instituto de los Mexicanos en el Exterior. Doctora, gracias por estar con nosotros, y dime, ¿te sorprendieron estas medidas antimigrantes, fundamentalmente anti-México o antimexicanos, contenidas en los ya tristemente célebres memorandos dados a conocer en los días recientes? ¿Y qué sensación te provocan estas medidas, doctora? Buen día. Buen día, Ricardo. Pues sí, sin duda son medidas muy graves, son medidas que sí ponen sobre la mesa pues una coyuntura distinta. Si bien con el presidente Obama habíamos visto un buen número de deportaciones, según datos del INAMI, 3.8 millones de deportados de 2007 para acá, y según datos de Homeland Security, un poquito menos, pero parecido. Creo que esto sí pone un acento más grave, es decir, con alguna terminología que es mucho más amplia. Parte de lo que dicen estos memorándums es, pues aquí, se amplía de alguna forma el concepto de criminal, para todo aquel que haya cometido actos que constituyen una ofensa criminal imputable, por ejemplo, como lo mencionan los memorándums. Esto es una frase excepcionalmente amplia, ¿no?, que sí incluye a infracciones menores, tales como no cruzar por las esquinas o conducir sin licencia. Cualquiera de estos motivos hoy hace criminal a una persona ante esta nueva memoranda, y además lo hace sujeto de una posible deportación. Otra cosa muy importante y difícil relacionado con este mismo hecho de ampliar el concepto es que hoy también los agentes o las policías que van a llevar todos estos casos o que van a actuar en estas redadas o en este tipo de deportaciones, pues está quebrantando de alguna forma el debido proceso al saltarse a las cortes de inmigración y permitiendo hoy con estos memorandos que los oficiales implementen que van a implementar estas políticas, pues actúen como juez y jurado, ¿no? Y haciendo estas deportaciones que se llaman masivas, pero también hoy con la palabra o el apellido de expeditas, que es decir, de manera inmediata. Entonces, esto también bloquea el acceso a la protección humanitaria, por ejemplo, vía el asilo, en fin, que además está garantizado en la legislación de Estados Unidos, ¿no? Otra controversia constitucional pues tiene que ver también con el tema de las policías locales. El uso de las policías locales para la redada, para la persecución, pone pues sobre la mesa, además de esta controversia y de que merman las tareas que tienen como policía local, que es su tarea el cuidado de la gente, no la persecución. Creo que se merma la tarea civil de la policía, pero además también la confianza que la gente va a tener en estas policías, y eso pues sin duda va a generar más miedo del que ya de por sí hay. Incertidumbre, generando pues una especie de psicosis que ya estamos viendo en algunos lugares con este temor que estas medidas y lo que ha venido sucediendo, casos como el de Guadalupe, el de Daniel, son casos que ya ponen un acento distinto y de mucho miedo en nuestra comunidad. Hay otros temas ahí también, ¿no? El tema de los menores no acompañados. Hoy se criminaliza a los padres de estos menores, ¿no?, por hacerlos llegar a Estados Unidos. El tema del asilo, que también es un tema humanitario, que está en tratados internacionales, en acuerdos internacionales. Hoy Estados Unidos hace mucho más rígidas y restrictivas los requisitos para el asilo, pero además lo pone en el lado, en este caso mexicano, hasta que se le otorgue o no. Y de por sí solamente daban el 30% de las peticiones de asilo. Con esto seguro se va a ver mermado, ¿no? Ahora en los Estados Unidos, incluso medios tan importantes como The New York Times y The Washington Post coinciden en señalar que todas estas medidas son espantosas y crueles. ¿Coincides tú también con estos calificativos que emanan de allá mismo? Sí, yo creo que sí son medidas que sobre todo pensando en nuestra comunidad, y creo que eso es también lo que México tiene que hacer, poner al centro de las decisiones, de las acciones y de las opiniones a nuestra comunidad migrante, y están afectando a muchas comunidades migrantes, pero a la nuestra de manera muy importante, y a nuestros estados fronterizos, y eso también afecta al país de este lado,
con todas las posibles poblaciones flotantes, que ya vemos el caso de los haitianos en Baja California, pero que veamos esto de manera mucho más intensiva en otros lados de la frontera. Va a tener también impactos en materia de seguridad. Tú sabes que también a la hora de endurecer, no precisamente hasta sin el muro, con solo endurecer las fronteras en términos administrativos y en términos de papeleo, etcétera, y con estas medidas, con 5,000 agentes más fronterizos, con 10,000 más de light, todo esto sin duda tiene impacto para nuestro país de este lado y para nuestros mexicanos migrantes por allá, y no solo los mexicanos migrantes indocumentados, ¿no?, que decimos son 6 millones. Sí. Eso pone el acento sobre todo, hasta los nacidos allá, porque genera racismo de a pie, racismo cotidiano. Que le a ver, toca me permites, doctora, tenemos que hacer una pausa y continuamos. Estoy hablando con la doctora Eunice Rendón Cárdenas, coordinadora de Agenda Migrante, una mujer que ha sido directora del Instituto de los Mexicanos en el Exterior, con una vasta experiencia en esta materia. Y bueno, perdimos por un momento la llamada, pero la estamos recuperando porque creo que será interesante escuchar, además de lo que ya les decíamos, de las reacciones que se están produciendo allá mismo en los Estados Unidos, cuando diarios tan importantes como el New York Times y The Washington Post dicen que estas medidas son espantosas y crueles en contra de los migrantes. Bueno, pues imagínense ustedes lo que está pasando. Empezábamos a hablar con la doctora Rendón de este ambiente de psicosis colectiva. Y bueno, aquí retomamos la conversación. Doctora, te seguimos escuchando a propósito de lo que se ha generado allá, esta psicosis colectiva que ya mencionábamos entre los migrantes y las comunidades de mexicanos en los Estados Unidos. Sí, te seguimos escuchando, doctora. Pues mire, Ricardo, lo que decíamos, pues se ha generado este temor, este miedo, esta incertidumbre que se ha ido acentuando cada día con las medidas, con las cosas que sí han venido pasando, más allá de que el número de deportaciones aún no se vea en aumento, es decir, venimos viendo los mismos números hasta ahorita de lo que veíamos con el presidente Obama, pero sí ha habido esta redada, sí ha habido esta, además del discurso agresivo, pues también una acción más agresiva con nuestra comunidad, y eso pues genera mucho miedo, e incluso genera que a veces la misma comunidad empieza a compartir información que no necesariamente es cierta, ¿no? Pero ya con el mismo miedo, oye, va a haber una redada, van a agarrar a 20,000, en fin, ya la gente empieza a tener miedo de cualquier cosa, y eso genera todavía más problemática a nivel social, y eso aunado a lo que decíamos del racismo, y de que hoy cualquiera puede ser víctima de este racismo por simplemente parecer latino, parecer mexicano, porque no olvidemos que para Trump y para todas estas medidas, México es de la frontera para abajo. Entonces también es una cosa que va a afectar a nuestros vecinos de América Latina, ¿no? De América del Sur, pues, de Centroamérica, pues también estas medidas van a ser imputables a ellos, que también tienen una población migrante importante por allá. Entonces sí creo que es importante la atención en salud mental, se requiere, nos lo decía la comunidad también en Phoenix, ahora que estuvimos el sábado pasado con Agenda Migrante, nos decían, requerimos que sí haya un apoyo y una asesoría en materia de salud mental. Los consulados tienen 50 ventanillas de salud, creo que hoy con las alianzas que ya tienen, pudieran ver cómo emergentemente dar este servicio de salud mental. Incluso la UNAM, nos reunimos con ellos hace algunos días, tiene una metodología también para dar consultas en línea a través de WhatsApp. El Consejo Ciudadano también aquí con Luis Werman está poniendo a la disposición de la comunidad a sus 50 psicólogos. Entonces creo que todo eso ahorita es muy importante, y otra cosa fundamental va a ser el acompañamiento legal que le podamos dar a la comunidad. Es decir, hoy es urgente que las barras de abogados, los expertos que podamos incluir en esta estrategia de defensa, se incluyan, y que pues el dinero de los consulados que se dictaminó para esta defensa, nos decía el subsecretario Sada que prácticamente va a haber, y el presidente también lo dijo, ¿no?, que van a hacer defensorías de sus consulados. Eso pues no se hace solo, eso tiene que ser con abogados, y tenemos que verlo ya en tierra, ya activo, pues. Sí.
y ahí va a haber muchos casos, más con estas nuevas medidas. Yo Sí. hablé ayer con varios abogados migratorios y ahora sí que los casos se complican. Incluso muchos casos que ellos ya traían vía fianzas o ya alguna de los beneficios migratorios que se manejaban, con estas nuevas medidas se ven mermados. Bueno, hasta los Dreamers, que los memorandos lo mencionan, no vamos a tocar los Dreamers, pero eso, ya leyendo las medidas, pues no es cierto, porque también están en la cuerda floja, ya que cualquier Dreamer que haya cometido algún acto menor, como es pasarse un alto o si camina por la franja que no es, hoy también es imputable estas medidas, y se le quita el DAC, en fin, sí es un tema, creo que grave, en el que México tiene que tener una postura firme y no aceptar estas medidas que son inaceptables. Doctora Eunice Rendón Cárdenas, coordinadora de Agenda Migrante, gracias por estar con nosotros esta mañana. Este espacio se queda abierto y estaremos en contacto, ¿sí? Muchas gracias a ti, Ricardo.